El presidente Donald Trump pidió directamente a los principales funcionarios electorales de Georgia que volvieran su derrota hacia el presidente electo Joe Biden en el estado durante una llamada telefónica el sábado, según el audio publicado el domingo por The Washington Post. Durante la conversación, el presidente pidió repetidamente al secretario de Estado Brad Raffensperger que encontrara más de 11.000 votos necesarios para superar la brecha entre Trump y Biden en el estado, volteando así el estado a su favor. La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada, y no hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado, le dijo Trump a Raffensperger antes de interrogar al secretario sobre un rumor de que las boletas eran para él en el condado de Fulton, que alberga a Atlanta, la ciudad más grande del estado y que es importante bastión demócrata. Todo lo que quiero es hacer esto, continuó el presidente. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque ganamos el estado. Se escucha al secretario en el audio limitado difundido por el Post, rechazando las afirmaciones del presidente Trump, calificando sus supuestos datos de incorrectos e indicando que no cedería a los deseos del presidente. En otro punto de la llamada, el audio reportado por el Post revela que Trump vinculó su destino en el estado, así como las acciones de Raffensperger en los próximos días. Así, Kelly Loeffler y David Perdue mantendrían sus escaños en la próxima segunda vuelta electoral del estado, que está a unos días de distancia. Se acerca una gran elección, y por lo que le ha hecho al presidente, ya sabe, la gente de Georgia sabe que eso fue una estafa. Debido a lo que ha hecho al presidente, mucha gente no saldrás a votar y muchos republicanos van a votar en contra, porque odian lo que hiciste al presidente, dijo el presidente a Raffensperger, antes de agregar que el funcionario republicano sería respetado, realmente respetado, si se puede ser enderezado antes de las elecciones. El audio es la primera evidencia real de los intentos del presidente Donald Trump de presionar directamente a un funcionario estatal para que anule los resultados de las elecciones del 2020, aunque ha pedido a los funcionarios de Georgia, incluido el gobernador Brian Kemp, para convocar una sesión legislativa especial con el propósito de anular los resultados del estado en Twitter en las últimas semanas. También ha pedido públicamente la división de Kemp. El equipo legal de Donald Trump, encabezado por su abogado personal Rudy Giuliani, también ha realizado gestiones legales en varios estados buscando bloquear la certificación de los resultados electorales de 2020 sin éxito. El salario mínimo federal es de $7.25 la hora, sin cambios desde 2009. Un hogar de 2 personas con un ingreso total de $17.240 o menos está por debajo del umbral de pobreza. Una persona que trabaja a tiempo completo a $7.25 la hora no puede alcanzar esa cantidad. Incluso en nuestro país políticamente polarizado, el apoyo a un aumento sustancial está creciendo. En una encuesta realizada en 2019, el 67% de los encuestados apoyaba un salario mínimo de $15. Para agosto de 2020, el apoyo había aumentado al 72%, con el 62% de los republicanos a bordo. Las grandes corporaciones ya han implementado o están comprometidas con un mínimo de $15. A principios de 2020, 24 estados habían aumentado su salario mínimo. 8 estados y Washington se comprometieron a aumentarlo a $15 también. A pesar de la oposición de los políticos republicanos, el 60% de los habitantes de Florida votaron este año para aumentar el salario mínimo por hora del estado de $8.5 a $15 para el 2026. Un mínimo de $15 la hora a nivel nacional, ampliado a incluir trabajadores agrícolas y domésticos, y luego indexado al salario medio por hora, como recomendó el ex vicepresidente Biden durante la campaña. Puede ser una buena política y una prueba temprana del bipartidismo que él ha prometido promover. El caso de la política es convincente.
Desde 2009, el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido en un 17%, una pérdida de $3.000 en ganancias anuales para los trabajadores a tiempo completo. El aumento en el salario mínimo a $15 aumentaría el salario de 40 millones de trabajadores, una cuarta parte de la fuerza laboral. Impulsaría el gasto en una nación en la que el 70% del PIB implica consumo y reduciría el número de personas que reciben asistencia pública. Si el valor del salario mínimo hubiera seguido el ritmo de la productividad económica desde sus inicios, sería de $22.19 el 2024. Según el Instituto de Política Económica, la mayoría de los beneficiarios de un mandato federal de $15 serían los principales sostenes de la familia. Trabajadores a tiempo completo son padres de familia de más de 14 millones de niños. Más beneficiarios, 14.6% serían mayores de 55 años, adolescentes el 9.3%. Los salarios del 38% de los trabajadores afroamericanos y del 33.4% de los hispanos también aumentarían. También vale la pena señalar que 4.3 millones de trabajadores, 16% de los cuales son afroamericanos y 21% hispanos, considerados esenciales durante la pandemia, actualmente ganan menos de $10 por hora. Prácticamente todos los estudios de estado y localidades han concluido que los recientes aumentos del salario mínimo han tenido poco o ningún impacto en el empleo. Un análisis exhaustivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York encontró que las ganancias aumentaron más rápido para todos los trabajadores en el Empire State que en otros estados que no aumentaron los salarios. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta descubrió que en los estados que aumentaron los salarios mínimos, el ingreso medio de los trabajadores que ganaban ligeramente por encima del mínimo también aumentó. No obstante, la administración de Biden enfrentará importantes obstáculos para llegar a los $15 en 2020. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, se negó a permitir que el Senado de los Estados Unidos considerara una ley de aumento de salario aprobada por la Cámara de Representantes. Citó un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso que encontró que aumentar el mínimo a $15 para 2024 podría causar que 1.3 millones de trabajadores pierdan sus trabajos. Dicho esto, parece que un compromiso está al alcance, especialmente a medida que la economía se recupera de la pandemia. Después de todo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos apoya un salario mínimo de $10 la hora, reconociendo que resultaría en pocas o ninguna pérdida de puestos de trabajo. Biden podría comenzar emitiendo una orden ejecutiva que exija un salario mínimo de $15 por hora para todos los trabajadores con contratos federales, lo que también aumentaría la presión sobre las legislaturas estatales para aumentar el salario mínimo. Si es necesario, entonces podría acordar extender el número de aumentos anuales antes de que el salario mínimo alcance los $15. Sin embargo, si el presidente Biden no puede llegar a un sí con el salario mínimo por hora, él y nosotros podemos vernos obligados a concluir que el bipartidismo no está en las cartas.